Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Priego. Bienvenidos al segundo día de actividades de este curso en habilidades avanzadas en mediación, negociación y conciliación, organizado por American Bar Association, Abarroli. Para mí es un placer ser su profesora hoy, acompañarles en este tema que se denomina la negociación y compartirles un poco de mi experiencia de 20 años de ser conciliadora judicial, facilitadora en materia penal y actualmente directora del órgano especializado en la Fiscalía del Estado de Tabasco. Y bueno, sin más preámbulo, les comparto la presentación para que podamos comenzar con nuestro tema. No sé si les mencioné, pero para mí este tema es muy interesante. La negociación como mecanismo de solución de conflictos por sí mismo es una herramienta poderosa que podemos tener todos los profesionales del derecho, todos los que nos dedicamos a la solución del conflicto, porque yo siempre he sostenido que los abogados nos dedicamos no al litigio, nos dedicamos a solucionar conflictos y dentro de las herramientas que nuestra formación profesional nos da, evidentemente está el litigio, pero también están los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entre ellos está la negociación. Entonces es una herramienta súper poderosa, creo que es una habilidad que todos los que nos dedicamos al estudio del derecho deberíamos de poseer para poder darle una alternativa más a nuestros clientes para solucionar los conflictos. Bueno, entremos en materia. Miren, la negociación, tomé este concepto porque me gustó por diversas circunstancias que actualmente les voy a explicar. Dice que una negociación es una actividad. Eso implica que nosotros tenemos que ejercer algún tipo de acto. Dice, en el cual dos partes o más, porque los conflictos, acuérdense que no se gestan únicamente entre dos partes, sino que pueden haber dos partes o más involucradas. Los intereses de estos involucrados son en parte complementarios y en parte son opuestos. Hay una parte donde sí estamos de acuerdo y hay otra parte a lo mejor en la que no. Y estas partes van a tratar de alcanzar un acuerdo que satisfaga lo más posible los intereses de uno o de otro, al tiempo que se facilita la realización de nuevas negociaciones para el futuro. La negociación como tal, les tengo que hacer la aclaración, que no está reconocido como un mecanismo de solución de conflictos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la materia penal. Sin embargo, sí hemos de ver la negociación como una herramienta que tenemos que usar sí o sí dentro de la mediación y la conciliación, ¿sí? Y algunas veces también dentro de las juntas, pero en temas muy puntuales, ¿sí? Y en partes muy puntuales. No me gustaría meterme mucho ahí para no generar confusión. Pero para la mediación y para la conciliación, la negociación deja de ser un mecanismo alternativo aislado y se vuelve parte de estos dos mecanismos y forma parte del conjunto de herramientas y habilidades que deben de tener los facilitadores. Entonces, hecha la aclaración, les digo, como tal, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos no viene la negociación, pero es necesario que la conozcamos. Creo que los abogados, en este sentido, tienen una tarea muy importante de acompañamiento a sus clientes, porque muchas veces en los órganos especializados en materia penal citamos al solicitante y al requerido o a la víctima, el ofendido y al imputado para que lleguen a una reunión de mediación o de conciliación y muchas veces no se entiende cuál es la tarea que en estos casos va a desarrollar el profesional del derecho que asiste jurídicamente a cada una de las partes. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Citar ya sea a la víctima, al ofendido
o al imputado, dependiendo a qué parte esté asistiendo, por ejemplo, en su oficina, no sé, un par de días antes, 3 días antes, para eh, ofrecer un panorama, para hablar con su cliente sobre qué es lo que desea obtener en la mediación, en la conciliación, explicarle primeramente qué se va a hacer en una mediación, qué se va a hacer en una conciliación, qué se puede obtener válidamente conforme a la ley, qué es lo que podemos negociar, ¿sí? Y también ayudarlos a construir un poco sus máximos y sus mínimos dentro de una negociación. De esta manera, nuestros clientes pueden llegar a las reuniones de mediación y de conciliación debidamente capacitados, debidamente instruidos, y van a poder pasar a las reuniones conjuntas con el facilitador y la otra parte a exponer cuáles son sus intereses, cuáles son pues las cosas que quieren obtener en una negociación, y van a poder hacerlo de forma más adecuada, ¿sí? Entonces, creo que esto justifica lo que les estaba yo diciendo, de que la negociación es realmente una herramienta muy poderosa que los operadores del sistema de justicia penal necesitamos conocer. Si bien es cierto, los que se dedican a asistir jurídicamente tanto a la víctima como al ofendido o al imputado, no participan directamente en las reuniones conjuntas de mediación o de conciliación por la labor que están llevando a cabo, pues evidentemente tienen que tener la habilidad de la negociación para poder enseñar a sus clientes, para poder capacitarlos, adiestrarlos para que lleguen a estas reuniones debidamente capacitados con un panorama de qué es lo que se hace en una negociación y cuál va a ser pues todas las actividades que va a desplegar dentro de esta reunión conjunta, ¿sabe? Para que nuestros participantes en una mediación o en una conciliación tengan claros esos intereses, tengan claros esas metas que quieren obtener en una negociación, y no todavía lleguen a plantearse o salgan sorprendidos por las propuestas de la otra parte. En ese sentido, creo que la tarea de los abogados es muy importante, y por tanto, la herramienta de la negociación, conocerla, todos los que somos profesionales del derecho, es también medular, ¿sí? Bueno, entonces, hecho este preámbulo, vamos a ver cuáles son algunas de las características de la negociación. Bueno, el primer punto, la negociación dice que debe existir interdependencia. ¿Por qué interdependencia? Bueno, porque acordémonos que cuando hay una negociación o cuando aparece la necesidad de tener una negociación es porque existe un conflicto. Y en este conflicto, para yo poder resolverlo, dependo, ¿sí? De alguna manera de la otra parte, ¿sí? Entonces, por eso hay una interdependencia tanto en la víctima y ofendido o ofendido y el imputado para poder resolver ese conflicto. Es decir, yo no lo puedo resolver por mí misma, necesito que la otra parte se involucre, necesito que la otra parte también tome decisiones, y por eso aparece la oportunidad de que podamos negociar, porque hay un punto de interdependencia. Como vimos en la definición anterior, puede ser que no todos los puntos dentro de una situación vayan a ser contradictorios entre la parte A y la parte B, pero en aquellos puntos donde sí haya contradicción, pues obviamente que debe de existir interdependencia. ¿Sí? Luego el otro punto es que no haya como una confrontación que impida, ¿sí? Que nos podamos sentar y que podamos hablar del tema y que podamos resolverlo. Va a haber cierto estira y afloja, va a haber cierta situación que va a estar ahí un poco tensa, sí es cierto, pero de todas maneras eso no nos va a impedir, ¿sí? No va a haber una confrontación como tal directa de, en plan, no lo quiero volver a ver, no quiero volver a ver, no quiero verlo, no quiero hablar con esa persona, ¿sí? No va a ser ese el caso. Sí vamos a poder sentarnos, sí va a haber cierta tensión,
pero nos vamos a poder sentar, nos vamos a poder ver las caras y vamos a poder hablar de los temas para poder llegar a una negociación. Otra de las características de la negociación es que las partes eligen el modo de gestionar el conflicto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se enlaza con la cuarta característica que dice, no hay un tercer facilitador. Aquí las partes mismas, ¿sí? Teniendo habilidades para poder solucionar el conflicto del tipo que sea, pues se van a sentar y van a escoger cuál va a ser ese modo de gestionar el conflicto. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿sí? Porque me parece muy práctico y siempre lo explico de esta manera. Si tenemos dos personas que se dedican al comercio y lo que van a hacer es un negocio de compra-venta de mercancías, pues evidentemente para ellos va a ser muy cómodo negociar ese tipo de asuntos porque están acostumbrados a hacerlo todos los días, es parte de su actividad diaria, parte de su formación profesional, ¿sí? Y entonces es para ellos muy cómodo la manera en que van a gestionar la manera de elegir el modo en que van a gestionar el conflicto. Ya saben que existen determinadas reglas, ¿sí? Para esa profesión, determinadas reglas en el mercado y entonces ellos libremente pueden escoger cómo van a gestionar ese conflicto. Ahora bien, si a esas mismas personas que se dedican a la compra-venta de mercancías todos los días, las ponemos a solucionar por sí mismas un asunto de carácter familiar, a lo mejor un divorcio, una guardia y custodia, ¿sí? Algo que mueve más emociones y que no están tan habituados a hacer de forma cotidiana, pues evidentemente les va a costar muchísimo más trabajo o quizás se vean incluso impedidos a hacerlo, ¿sí? Porque no se gestionan igual todos los conflictos, algunos conflictos tienen más emocionalidad que otros, ¿sí? Y dependiendo también nuestras habilidades para lidiar con determinadas situaciones, es que nosotros podemos escoger el modo en que lo vamos a gestionar. Es decir, puedo acordar con la otra parte, quedar en reuniones, acordar quiénes son los que van a asistir a determinadas reuniones, dónde van a hacer las reuniones, a lo mejor en mi oficina, a lo mejor en la oficina de la otra parte, ¿sí? No sé, cómo vamos a hacer las propuestas, a lo mejor por escrito, o a lo mejor me las vas a mandar por un correo electrónico 2 días antes de la reunión para que yo pueda analizarlas, ¿sí? Y entonces se empiezan a tomar como que también una serie de acuerdos que no son directamente relacionados para solucionar el conflicto en sí mismo, sino en cómo se va a gestionar la solución de ese conflicto. Es decir, está negociando el modo, ¿sí? En que vamos a llegar a la solución del conflicto. Otra de las características de la negociación es que, como les mencioné hace ratos, no hay un tercero facilitador. Es decir, que los directamente interesados son los que se encargan de sentarse en una mesa, ¿sí? Y poder hablar de la situación, hablar del conflicto y buscar alternativas y soluciones por su propia cuenta. Es decir, va a haber parte A, va a haber parte B, en algunos casos parte C, parte D, y por ellos mismos, ¿saben? Por ellos mismos. Aquí aplica también el caso de los comerciantes que les decía yo, tienen habilidades, se dedican a eso todo el día y a lo mejor no necesitan a un tercero que les facilite la negociación. Pero en materia penal, pues en los asuntos, en mediación y en conciliación, por ejemplo, sí necesitamos o sí es una característica que haya un tercero facilitador. Y estas son de las cosas que ya va alejando a la negociación de la mediación y la conciliación. Esto es como un dato distintivo. ¿Por qué? Porque en la mediación y la conciliación sí debe de haber un tercero que facilite, ¿sí? La solución del conflicto. La negociación se desarrolla exclusivamente por los involucrados, es decir, no va a haber el intermediario que les dije, no va a haber como tal un tercero. Puede ser, que a lo mejor haya apoderados legales, representantes de algunas empresas o representantes de alguna persona que no se pudo
presentar a la reunión, pero esto no implica que este apoderado o que este representante legal esté fungiendo como tercero. Esta persona va a ser representante de una de las partes y su gestión va a ser como una de las partes, ¿sí? Entonces, solamente tienen injerencia los involucrados o los representantes, sus apoderados legales, pero en calidad de involucrados. Sí, en la negociación o cuando se plantea hacer una negociación es porque estamos hablando de que no hay un nivel de emocionalidad alto. ¿Sí? A lo mejor son cosas a las que nos dedicamos diariamente, vuelvo al ejemplo de los comerciantes, cosas que emocionalmente no nos van a mover mucho a nosotros en lo personal y que podemos sentarnos a negociar. A lo mejor la relación laboral, a lo mejor un aumento de sueldo, a lo mejor un permiso extraordinario, no sé, algo que no tenga tanta injerencia personal o que no toque tanto mis emociones y que por eso sea apto para poder negociar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una alta emocionalidad? Pues ahí sí se prefiere que haya un tercero que ayude a las partes a gestionar este tipo de situaciones, porque va a ser muy complicado estar negociando por mí mismo, estar gestionando mis emociones por mí mismo, ¿sí? Entonces, la negociación es eh, pues muy buena, es como que idóneo para aquellos casos en que el nivel emocional, como les decía yo, no es alto, ¿sí? Ahí cada uno va a tener que, pues, analizar, ¿verdad? Hay asuntos que sí podemos negociarlos por nosotros mismos o no. Y creo que esto implica mucho el autoconocimiento, implica mucho cómo afrontamos la situación, cómo percibimos la situación y cómo proyectamos que pueda acabar. Si tiene un alto impacto emocional, creo que ahí el autoconocimiento me va a ayudar para determinar que a lo mejor en ese caso determinado sí voy a necesitar la ayuda de un tercero facilitador. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho, yo en mi experiencia, como conciliador judicial, pues atendía asuntos familiares. Y entonces había veces, había veces que, bueno, solo se permitía la conciliación, por ejemplo, en el divorcio, pero había veces en que las personas ya tenían mucho tiempo separados y que, pues realmente a los dos les interesaba divorciarse, simplemente que aunque ya tenían ese interés claro, ambas partes ya se habían dicho, mira, sí me quiero divorciar, sí, yo también me quiero divorciar, no se habían puesto de acuerdo en los temas que son consecuencia del divorcio, como por ejemplo la guardia y custodia, la pensión alimenticia, la división de los bienes y etc. Todo esto que viene como consecuencia del divorcio. Y ahí ya no había un alto grado de emocionalidad, ¿sí? Entonces, hay algunas parejas que sí lograban por ellos mismos llegar a acuerdos y hay otras parejas que decían, no, mira, no, 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 a mí esto todavía me sigue afectando, a pesar de que sé que me quiero divorciar, a pesar de que sé que él se quiere divorciar, esto todavía me sigue afectando porque son muchos recuerdos, son muchas cosas y a lo mejor ahí sí voy a necesitar el apoyo de un tercero facilitador. En algunas ocasiones, pues me tocó la experiencia de que las partes los citábamos para una audiencia de conciliación y ellos ya llegaban con el convenio efectuado en algún despacho o con unas cláusulas más o menos vislumbradas por ellos mismos que nosotros le ayudamos únicamente a, pues, a clarificar y a poner en un documento legal. ¿Sí? Entonces, cuando enseño mecanismos alternativos, la verdad es que no me gusta dar recetas de cocina así súper exactas, sino que cada asunto pues es especial, es único. Creo que cada asunto nos merece por lo menos 5 minutos para que nosotros como expertos nos detengamos
analicemos, estudiemos y decidamos en consecuencia. Entonces, a veces decimos, ¿es familiar? Ah, no, no se puede negociar. Bueno, a lo mejor sí. Y a lo mejor sí que existen los divorcios voluntarios donde las personas lo negociaron todo ya en los despachos de los abogados sin la intervención de un tercero y llegan y presentan sus convenios. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar. No quisiera hacer como muy largo este video, me gustaría más que fuera un video educativo y que además pues fuera digerible y fácil, que le sirviera también de fundamento, porque al rato vamos a hablar de mediación y mañana vamos a hablar con el maestro Ibe sobre conciliación. Bueno, los modelos de negociación. Miren, básicamente hay dos modelos de negociación, la negociación distributiva y la negociación integrativa. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? La negociación distributiva es una negociación en la que estamos pensando que los recursos son limitados, ¿sí? Y entonces esa mentalidad de escasez me hace pensar en que yo tengo que ganar y la contraparte necesariamente tiene que perder. Entonces, es una negociación, ¿sí? En donde uno gana y otro pierde. Estamos jugando a que yo me voy a llevar lo más que se pueda y la otra persona lo menos que se pueda, ¿sí? La negociación distributiva es una negociación que es muy utilizada, ¿sí? Por personas que tienen un perfil competitivo, ¿sí? Donde todo el rato quieren competir, ganar y hacer perder a la otra parte. Este tipo de pensamiento también es muy característico, ¿sí? De los juicios, de lo que hacemos en los procedimientos jurisdiccionales. Siempre estamos pensando en que si yo pruebo la acción, pues yo voy a ganar, y si el otro no prueba la acción, pues el otro va a perder. Es una relación completamente de poder. Lo que estamos haciendo aquí es negociar a través de presionar, de encontrar los botones de la otra persona y presionar para poder doblar a la otra persona a través del poder y obtener la mayor cantidad de beneficios y la mayor cantidad eh, de ganancias para mí, mientras que el otro pueda perder. Es un pensamiento donde eh, se busca la supremacía, la superioridad, y no estamos buscando de ninguna manera ser empáticos, no estamos buscando de ninguna manera como poner en un mismo plano o en un mismo nivel los intereses de una de las partes y los intereses de la otra parte. O sea, no se ven como igual, sino que mis intereses siempre se van a ver más arriba que los intereses de la otra parte, y en ese sentido, pues obviamente yo lo que quiero es ganar, resultar vencedor, ¿sí? Es una negociación, como les dije, ganar, perder, ¿sí? Se trata de poder, se trata de desequilibrio, se trata de competencia, ¿sí? Y se trata de supremacía como tal. Frente a eso, tenemos la negociación integrativa. Esta negociación integrativa es como muy característica de los mecanismos alternativos. Aquí lo que buscamos es una mentalidad de ganar, ganar. Aquí lo importante no es el desbalance de poder, aquí lo importante es cuidar el balance de poder y construir circunstancias que nos permitan mantener ese balance de poder en las dos partes. Es decir, aunque yo voy a negociar por mí mismo y la otra parte va a negociar también por sí mismo, pues no vamos ninguno a intentar ejercer poder, ejercer presión para obtener lo mayor, sino que vamos a estar negociando de una manera en que los recursos son ilimitados,
¿sí? Y que debemos de pensar con flexibilidad y con creatividad y que quizás de esa manera podamos obtener un acuerdo que pueda compensar de mejor manera los intereses de ambas partes. Sí, esta negociación integrativa, como les dije, es como característica de los mecanismos alternativos donde pensamos en ganar-ganar o en ganar-ganar la mayor parte de las veces, el mayor número de casos, ¿sí? Poniendo los intereses de las partes a un mismo nivel y pues obviamente que con esta filosofía, con estos pilares, con estas características, pues esto no es propio de los procedimientos jurisdiccionales. Sí, va a ser, pues, no sé, como muy raro, ¿verdad? Ver en una resolución judicial que un juez diga, bueno, sí, uno aprobó la acción, y el otro no la aprobó, pero tenemos que compensar esto. No, las sentencias siempre son ganar, perder. Al final de cuentas es una, una forma de negociación distributiva, pero en los mecanismos alternativos sí nos dedicamos a esta parte en donde tenemos que poner en un plano de igualdad. Tiene su grado de complejidad cuando hacemos una negociación y estamos las dos partes, o sea, no hay un tercero que nos ponga como ese plano de igualdad o que nos ayude a cuidar ese plano de igualdad. Entonces, realmente la negociación integrativa es un tipo de mentalidad, es un tipo de persona que se mueve en una filosofía donde sí tengo claro que mis intereses son importantes, sí tengo claro cuáles son los objetivos, las metas y todo lo que quiero obtener de la negociación, pero no voy a pasar por encima de la otra persona. Tengo que tomar en cuenta también sus intereses y en la medida en que podamos trabajar en equipo, muy seguramente vamos a poder construir algo que nos beneficie a ambas partes. Esto no significa de ninguna manera que vayamos a dejar de ceder en algún punto, porque la negociación integrativa, pues obviamente significa que yo eh, quiero que mis intereses se hagan realidad, quiero obtener ciertos objetivos, pero a lo mejor tenga que hacer ciertas concesiones o a lo mejor tenga que ceder en algunas cosas para que los intereses, las metas y las finalidades de la otra persona también puedan coexistir. Entonces, tenemos que entrar a una negociación integrativa sabiendo que habrá cosas que no voy a obtener, habrá cosas que quizás tenga que ceder para poder obtener un mejor acuerdo entre las dos partes. ¿Okay? Y estos son como los dos tipos de negociación que hay y que son referentes. Ojo, acuérdense, nosotros usamos la negociación integrativa para los mecanismos alternativos. Siguiente, vamos a hablar un poco del modelo de negociación de la escuela de Harvard, ¿sí? Que es pues básicamente lo que utilizamos en American Bar para enseñar mediación, para enseñar conciliación. Y son 4 pilares muy sencillos, muy sencillos. Hay mucha bibliografía y hay mucha literatura al respecto. Si ustedes quieren eh, profundizar en el tema, yo los animo, yo les invito a que lo hagan. Los vamos a explicar lo más sencillo posible el día de hoy y además les voy a dar pues algunos ejemplos para que lo podamos bajar a la práctica, ¿sí? Para que el conocimiento no se quede como acá, sino que realmente podamos saber cómo se aplica o en qué momento lo tengo que aplicar. Bueno, los pilares del método Harvard, como les decía, son 4. El primero es centrarse en el conflicto y no en las personas. Regularmente, el 99,99999% de los conflictos, cuando recibimos o cuando nos comentan un asunto, un chisme, ¿sí? Un problema que tu amiga, tu primo, tu hermano, alguien de tu familia haya tenido con otra persona,
regularmente lo que empieza a decir son adjetivos calificativos respecto de la otra persona. Es decir, fíjate que me metí una tanda con Juanita y no me lo ella es una, hasta ahí me metí en una tanda con Juanita, pero Juanita es una irresponsable, Juanita parece que es una mala persona, yo creo que Juanita es una ratera, de verdad, ya me habían dicho que ella, no era apta para que yo pudiera meterme en una tanda, pero allá voy, y creo que ahí me faltó criterio a mí, y tal, y entonces, todos este tipo de oraciones, todo este tipo de pláticas, lo único que está haciendo es centrarse en las personas. Pero hasta ahí no nos hemos centrado en el conflicto. Es decir, oye, me metí en una tanda, fíjate que eran tantos números, yo agarré el número 5, ¿sí? He pagado puntualmente y hasta este momento que me tocaba la tanda el día 15 de enero, no he recibido absolutamente nada. Me encuentro también con que la persona encargada de recibir el dinero o de hacer la tanda, pues no me contesta, ¿sí? Y entonces este tipo de cosas, este tipo de narrativa ya nos permite centrarnos en el conflicto, ¿sí? Entonces el modelo Harvard, el método Harvard, nos dice, céntrate en el conflicto y no en la persona. Entonces, cuando vayamos a hacer una negociación, ya sea dentro de una negociación como su nombre lo indica, o dentro de una mediación o dentro de una conciliación, es importante que nosotros cambiemos nuestra narrativa, que quitemos los adjetivos descalificativos respecto de la otra persona y comencemos a hablar más del conflicto. Sí, hay partes dentro de una mediación y dentro de una conciliación que nos permiten hacer esto. Por ejemplo, la parte de la narrativa, donde se hace la recopilación de datos, ¿sí? A través de herramientas como, por ejemplo, el resumen. El facilitador se encarga de decir, bueno, miren, hasta ahorita ustedes me han contado esto, pasó esto, y solo se encarga de cubrir cuáles son esos hechos que son constitutivos del conflicto, pero de ninguna manera en un resumen, un facilitador se encarga de decir, bueno, usted me estaba diciendo que Juanita es una irresponsable, que Juanita es una mala persona, porque eso haría que nos volviéramos a centrar en la persona. Y lo importante para el modelo Harvard es centrarnos en el conflicto. Sí, si vamos a ir a una negociación, evidentemente yo tengo que estar preparado para no ponerme a insultar a la otra persona, sino para que hablemos del conflicto, cómo me afectó, cómo se gestó, cuáles son las consecuencias que este conflicto ha traído en mi vida, ¿sí? Y cuáles son las cosas que quiero obtener, pero solamente centrándome en el conflicto. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que vamos a llegar a algún acuerdo en una negociación si yo lo único que hago es sentarme enfrente de la otra parte o al lado de la otra parte y comenzar a insultarlo? Pues obviamente que no, ¿no? Entonces, eso es como centrarme en la persona, pero si yo insulto a la persona y así pretendo llegar a algún acuerdo, pues eso va a ser como imposible. La persona al escuchar dos o tres insultos se va a sentir enojada, molesta, va a devolver los insultos a manera de defensa, ¿sí? O a manera de ataque, y ahí lo único que va a pasar es que va a haber una escalada de conflicto. Entonces, si las dos partes que vamos a negociar y no tenemos un tercero en medio porque estamos en una negociación, tenemos que estar preparados para comunicarnos de forma que solo expongamos cuál es el conflicto que tenemos, ¿sí? Y no centrarnos en atacar a las personas. El segundo pilar que es muy importante, hay que negociar con intereses y no con las posiciones. Hace rato les mencioné que la negociación es una herramienta poderosa para todos los que se dedican a la asistencia jurídica de víctimas o imputados. ¿Por qué? Porque los van a ayudar, ¿sí? a sus clientes a poder discernir qué es eso que quieren obtener, ¿sí? Y cómo lo vamos a obtener, un modo, ¿no? En que lo vamos a obtener.
Entonces, hay que diferenciar entre qué es una posición y qué es un interés. Y eso también lo podemos hacer, ¿sí? Si vamos pues con un abogado que sepa de negociación y si yo soy su cliente, me pueda asistir en quitar eso, ¿sí? Yo lo explico de esta manera. Cuando tenemos un conflicto, nuestro cerebro obtiene información a través de los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo. Entonces, toda esa información se agolpa en el cerebro y el cerebro detecta que sí, que evidentemente hay un conflicto. Pero para ese conflicto, el cerebro como le empieza a generar estrés, le empieza a generar un desbalance químico, ¿sí? El estrés produce cortisol, nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a preocupar, empezamos a tener insomnio, ¿sí? Y entonces nuestro cerebro, para poder solucionar eso, nos arroja una solución, ¿sí? Nos arroja una única solución. Y eso es lo que podemos nosotros considerar como una posición. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿sí? Sin yo haber hablado con nadie, sin haber hablado con ningún experto, con ningún facilitador, sin haber sido asistido por mi abogado en este sentido, y me preguntan, oiga, ¿usted qué quiere obtener? ¿Sí? Muchas veces en materia penal obtenemos esta respuesta. No, yo lo que quiero es que la otra persona se pudre en la cárcel, ¿sí? Y eso viene siendo una posición, ¿sí? Su cerebro le dijo que esa era la respuesta, ¿sí? Cuando estamos, no sé, en un delito de despojo, le preguntas a la persona qué es lo que a usted le gustaría obtener en una medición, una negociación, y lo primero que te van a decir, yo que me devuelva la casa, ¿sí? Y que me pague 50,000 pesos, no sé, esas son sus posiciones. Ahora bien, ¿cómo encontramos los intereses? Porque es importante que los encontremos. Las personas, si no vienen conscientes de esto, pues obviamente siempre nos van a hablar de las posiciones. ¿Cómo encuentro los intereses? Simple y sencillo, muy sencillo. Pregúntenle a las personas por qué quiere lo que quiere. Es decir, ¿por qué quiere usted la casa? Bueno, y te van a dar respuestas como, mire, la verdad es que esa casa la quiero alquilar porque a través de ese alquiler yo voy a poder tener estabilidad económica, voy a poder tener un mejor futuro, voy a poder pagar unas vacaciones, ¿sí? Y entonces lo que la persona realmente quiere a través de esa solución única, cerrada, limitada que le dio el cerebro, que se llama posición, es eso, estabilidad económica, y entonces eso es un interés. Entonces, en una negociación con intereses, yo tengo que poner el foco sobre esos intereses y no sobre la casa, ¿sí? Si yo negocio con algún tema, por ejemplo, ¿cómo podemos darle estabilidad económica o seguridad económica a esa persona? Es un tema muchísimo más amplio que si hablamos de que le devuelva la casa, porque que le devuelva la casa en sí misma es pues una alternativa que ya no da margen a construir nada más. Pero si yo le digo, oiga, cómo podemos construir su estabilidad? ¿De qué otras maneras podemos construirlo? Entonces, su cerebro, que ya hizo el trabajo una vez de forma limitada, lo va a ampliar y decir, bueno, pues la estabilidad económica la puedo obtener si esa persona me paga una renta o si mientras me desocupa la casa me paga tal cosa, si me paga también los daños que le ocasionó a la propiedad y esto me ayuda a compensar mientras me la entrega. ¿Sí me explico? Hay otro margen, ¿sí? En el que podemos nosotros crear alternativas de solución al conflicto. Entonces, trabajar con posiciones es trabajar de forma dicotómica donde sí quiero mi posición es quiero la casa. Y entonces es sí o no. ¿Me la vas a dar sí o no? Sí, pero si trabajamos con intereses nos va a dar margen, ¿sí? Para crear un rango, ¿sí? De mayor amplitud de alternativas
para solucionar el conflicto. Entonces, la negociación en el modelo Harvard se debe de centrar siempre en los intereses. Acuérdense, las personas siempre van a llegar expresando cuáles son sus posiciones y nosotros tenemos que preguntarles únicamente por qué quiere eso y así obtengo los intereses. ¿Ok? Con los intereses voy a parafrasear. Con los intereses voy a usar mis herramientas de mensajes tú, mensajes yo, de resúmenes, ¿sí? No con las posiciones. ¿Ok? Además, encontrar los intereses nos va a ayudar también a poder clarificarlos, ¿sí? Cuando lleguemos a la etapa de clarificación de intereses, si es que estamos haciendo una mediación o una conciliación. Tener claros nuestros intereses dentro de una negociación me va a ayudar a mí misma a negociar de mejor manera. No voy a perder, ¿sí?, el norte, no voy a andar de repente peleando una cosa y de repente peleando otra, no. Voy a tener muy claro cuál es mi meta, hacia dónde me dirijo y qué es lo que quiero obtener si tengo claros cuáles son mis intereses. ¿Okay? Tercer pilar, crear la mayor cantidad de alternativas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues conociendo los intereses, ¿sí? Conociendo los intereses y preguntándole a las personas cuáles son todas las alternativas, ¿sí?, que se les ocurren para que podamos obtener esto que es el interés. Crear una mayor cantidad de alternativas nos permite que haya una evaluación de opciones que sean más pertinentes, que se puedan ajustar más a cada situación, ¿sí? Y sobre todo nos permite ser creativos. Muchas veces creemos que para un determinado tipo de conflicto solamente va a haber una o dos soluciones. ¿Sí? Pero cuando empezamos a crear, cuando llevamos a las partes a través de una lluvia de ideas y los incentivamos para que haya una mayor cantidad de alternativas, eso va a generar una creatividad que el único límite va a ser que se nos dejen de ocurrir cosas, ¿sí? En ese momento en que nosotros tengamos una gran cantidad de alternativas, ¿sí?, vamos a lograr que las personas puedan individualizar todavía más los acuerdos que desean obtener, ¿sí? Que se puedan ajustar más a sus intereses, más a sus necesidades y que puedan sentirlo como algo que ellos construyeron por sí mismos, con ideas propias, ¿sí? Y es necesario que lo hagamos si lo que queremos es movernos dentro del modelo de negociación de la escuela de Harvard. Entonces, la escuela de Harvard nos dice, no podemos resolver un conflicto solamente diciendo sí y no, o teniendo una opción. O sea, ahí no va a haber evaluación, simplemente es aceptarlo, eso o no aceptar. ¿Qué tenemos que hacer? Generar un ambiente creativo, sí, les puedo decir, a través de una lluvia de ideas, a través de preguntar a las personas, ¿qué más le puede ocurrir? Ah, sí, ¿qué más? Oiga, usted hace rato se había compartido esta otra, ¿qué le parece si ahorita la rescatamos? Y esta es una de las muchas que puede haber. Entonces, son frases, técnicas, herramientas que podemos usar para crear la mayor cantidad de alternativas. No podemos hacer una negociación con una única alternativa, porque lo único que se nos va a ocurrir ahí va a ser, ¿aceptas o no aceptas? Y entonces eso es como complicado para hacer una negociación, ¿sí? Y luego el último de los pilares es establecer criterios objetivos. Es muy importante que sepamos qué es esto. En una negociación es muy posible que las partes vayan a incluir cosas como yo pienso, yo creo, a mí mi papá me enseñó, en mi familia siempre se ha dicho que, en el pueblo se acostumbra, ¿sí? Y todos estos son criterios que lejos de ser objetivos, son más bien subjetivos. Están muy arraigados en una persona, en una manera de creer, en una manera de pensar, en una manera de hacer las cosas.
¿A qué se refiere el método Harvard con establecer criterios objetivos? Bueno, a establecer criterios en donde no haya la injerencia de una u otra de las partes que quiera imponerle ese criterio subjetivo para la solución del conflicto. ¿Cuáles son estos criterios objetivos? Bueno, un criterio objetivo puede ser la ley, puede ser la jurisprudencia, un criterio objetivo puede ser a lo mejor una opinión de un perito tercero, ¿sí? Que no tenga nada que ver en el conflicto y que nos pueda dar luz, ¿sí? Y que nos pueda arrojar conocimiento científico quizás para poder resolver un conflicto. Es decir, no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice un criterio que puede ser la ley. Les pongo un ejemplo súper sencillito. Muchas veces en las pensiones alimenticias, las personas llegan, o las acreedoras llegan cobrando o quieren cobrar, por ejemplo, un 90% de los sueldos de los deudores alimentistas. Y entonces, pues, eh, para ellas les parece justo, ¿no? Su criterio subjetivo es que dicen, mi comadre me contó que ella cuando demandó al compadre logró que le dieran el 90% de el sueldo de mi compadre, ¿no? Entonces, eso es un criterio objetivo que no podemos utilizar en una negociación, ¿sí? ¿Qué vamos a establecer ahí? Bueno, pues explicarle a la persona que en el Código Civil hay un criterio que se llama criterio de proporcionalidad y que la pensión tiene que ser proporcional a las necesidades de los acreedores sin olvidarnos de las necesidades de los deudores y decirles que en virtud de ese mismo criterio objetivo, pues no podemos dejar sin alimentos a la persona que va a otorgarlos. Embargarle el 90% de su sueldo implica que solo le va a quedar un 10, que a lo mejor le da o no le da, no lo sé, para pagar para pagar sus impuestos, y entonces nos vamos a dejar con 0 pesos, lo cual no es un criterio objetivo, me lo dijo mi comadre, me enteré en la tele, lo vi en la novela, ¿sí? Creo que en una revista Hola, ¿sí? Entonces, los criterios objetivos tienen que ver más con la ley y tienen que ver más con, con criterios, les decía yo, como la jurisprudencia, cosas que podemos utilizar, que sean cosas científicas y que podamos usar como parámetros y criterios objetivos, ¿sí? Entonces, estos son los 4 pilares en los que se sustenta el modelo Harvard, ¿sí? Y luego ya la mediación y la conciliación tiene sus etapas, su modelo de gestión, la negociación se basa en estas 4 cosas. Cuando nosotros vayamos a negociar, hay que tenerlos en cuenta, prepararnos con este tipo de mentalidad para poder ser negociadores frente a la otra parte y que podamos obtener una negociación que satisfaga de mejor manera nuestras metas, nuestros intereses, nuestras necesidades. Les decía yo, luego en la mediación y en la conciliación hay partes, hay etapas donde estos mismos pilares sí se ven reflejados y nos sirven para la solución de las controversias. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la última parte, sí, de este tema, la última parte que es la preparación del man y el pan. Y entonces estos términos nos pueden parecer un poco raros, ¿no? ¿A qué se refiere Claudia con el man y el pan? Bueno, el man significa la mejor alternativa de acuerdo. Y el pan es la peor alternativa de acuerdo negociado. Una disculpa, ahí no debe ser M, sino debe ser N, el pan. Bueno, ¿qué es el MAN y qué es el PAN? Bueno, mi mejor alternativa de acuerdo negociado. Como les dije, si nosotros tenemos habilidades como negociadores o contamos con la asistencia jurídica de un profesional del derecho, en esas reuniones que tengamos previos
a la negociación con la otra parte, es importante que nos sentemos a ver cuáles son nuestras metas, la finalidad de poder negociar, qué es lo que yo quiero obtener en ese acuerdo. Y entonces ahí voy a construir algo que se llama la mejor alternativa de acuerdo. Es decir, ¿qué sería mi ideal? ¿Sí? Si yo obtuviera un acuerdo hoy mismo, donde todo me fuera favorable, donde la otra parte, estuviera de acuerdo en concederme, ¿qué sería lo ideal? Entonces, ¿cuál es mi mejor alternativa? ¿Sí? ¿Qué sería lo mejor que puede pasar en esa negociación? Que yo lo pueda plasmar en un papel, ¿sí? ¿Cuáles serían todas las cosas que tú querrías y cuáles serían todas esas cosas que diciéndote que sí, tú serías el más feliz? ¿Sí? Esa es tu mejor alternativa, de acuerdo, tu situación idílica, ¿sí? Obviamente acompañado de tu abogado para que te dé también criterios objetivos y no empieces a pedir cosas que pues no, ¿verdad? Es una mejor alternativa de acuerdo, pero con base en un criterio objetivo. Acuérdate, eso no lo tienes que perder de vista. Y luego vas a hacer el PAN, que es tu peor alternativa de acuerdo negociado. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Sí? ¿Qué es las circunstancias o las decisiones que dirías, no, si pasa esto, yo prefiero no negociar? ¿Sí? Ese es un ejercicio que nos permite a nosotros tener un panorama, ¿sí? De cosas reales que pueden pasar. Dentro de este man y dentro de este pan, yo también tengo que analizar cuáles son las ventajas o desventajas que puede tener la persona con la que yo voy a negociar. Cuáles son las circunstancias, cuáles son las cosas que posiblemente esa persona me pueda pedir a mí. Sí, tengo que hacer un panorama completo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es negociar el precio de una casa y voy a hacer una oferta, eh, pues mi peor alternativa pudiera ser que la oferta le pareciera insultante al vendedor y que se retirara de la mesa. Y entonces yo me quedara sin nada. Pudiera ser, ¿no? Mi mejor alternativa sería que me aceptara esa propuesta, ¿sí? Que es conforme a lo que el banco me prestó y que yo puedo hacer, y esa sería como mi mejor alternativa, ¿sí? Hacer esto nos permite construir una zona de posible acuerdo. Hacer esto con las partes nos permite hacer este ejercicio de objetividad y este ejercicio en el que sé que no todo me va a salir bien, en que algunas cosas sí, me puede también ayudar a hacer una lista de cuáles son mis prioridades, cuáles son mis no negociables, qué es lo que sí o sí tengo que sacar de ese acuerdo y que si no se da, no voy a firmar un acuerdo, ¿sí? Ese es también tener nuestro límite de retirada, ¿sabes? ¿Cuál es mi punto de retirada? O sea, si esto no pasa, yo me retiro de la negociación, ¿sí? Pero establecer el man y el pan es un ejercicio de objetividad, es un ejercicio muy bueno antes de una negociación, nos va a permitir también establecer nuestros máximos, nuestros mínimos, nuestras cláusulas de retirada para hacer mejor nuestras propuestas, poder trabajar en equipo, ver si lo que yo pido es objetivamente viable, si es posible. Si yo preparo mi man y el pan eh, con anterioridad con un negociador que me esté asistiendo jurídicamente, evidentemente mis probabilidades de éxito vayan a ser mucho, mucho, mucho más altas. ¿Sí? Mucho más altas. Sí, estoy leyendo un libro de Michael Wheeler sobre
la negociación del modelo Harvard y siempre nos dice que hay que mantenernos flexibles, ¿sí? Que hay que llevar un man y pan, pero que hay que mantenernos flexibles y que ante la negativa o ante algún movimiento de la otra parte, alguna circunstancia, alguna ficha que la otra persona haya movido y que nosotros no hayamos considerado, que nosotros siempre nos tenemos que mantener flexibles para poder generar dentro de esa flexibilidad y con esa nueva circunstancia que viene a modificar el man y el pan, a lo mejor un mejor acuerdo que no habíamos pensado. ¿Sí? Nuestro man y pan son como estándares que vamos a establecer de lo mejor que me puede pasar y lo peor que me puede pasar. Y esto nos va a ayudar a tomar decisiones objetivas y yo ya llevo preparada mis números, ya llevo preparada mis alternativas de solución, llevo preparado cuáles son mis intereses, llevo muy consciente de cómo me voy a mover en la negociación. Esto nos permite llegar a la sopa con Z, que ahí sí no tiene el error, es una zona de posible acuerdo, entonces SOPA es su abreviatura, y la zona de posible acuerdo SOPA es el espacio intermedio entre el man y el pan, ¿sí? En el que las dos partes que participan en una negociación pueden alcanzar un convenio y cerrar un trato. En inglés es Zone of Possible Agreement. Coincidió, entonces lo pudimos también poner en español así. Entonces, si yo tengo mi MAN, que es mi mejor alternativa de acuerdo negociado, y tengo el PAN, que es la peor alternativa de acuerdo negociado, dentro de esto hay un espacio, miren, hay un espacio, que hay una zona de posible acuerdo. A lo mejor la zona de posible acuerdo no va a empezar aquí, a lo mejor va a empezar por aquí en medio, ¿sí? Porque de aquí en medio para donde está el PAN es mi zona de retirada, ¿sí? Pero si pudiera pasar de lo de en medio de aquí al MAN, estaría conforme, ¿sí? Entonces, esa es una zona que se empieza a construir de posible acuerdo. Es decir, bueno, yo quiero que me paguen, no sé, 100,000 pesos. Pero bueno, si no me dieran 100,000 pesos, sino que me dieran 50,000, pero que además me compensaran con una computadora y si además me dieran un seguro de gastos médicos mayores y si esto que pudiera, no sé, ser equivalente a 110,000 pesos, yo estaría conforme, ¿sí? Eso, eso es una zona de posible acuerdo. Pero ¿cómo se hace? Gracias al man y gracias al pan. Entonces yo en medio de estos dos empiezo a construir mi zona de posible acuerdo, empiezo a ver mis alternativas. Como les dije, siempre hay que mantenernos flexibles y decir, bueno, a lo mejor no me dan los 100,000 pesos en efectivo, pero me dan una parte en especie, a lo mejor me hacen socio. ¿Qué pasaría si la otra persona me ofrece dármelo en pagos? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Si me lo da en pagos, pediría yo una compensación extra. ¿Sí me explico? Esa es nuestra zona de posible acuerdo, que se va a construir gracias al MAN y gracias al ¿sí? Entonces vamos a poder llegar de forma más objetiva, más preparados a una negociación. No tengamos la mala costumbre de decir, voy a una negociación y en ese momento voy a ver qué me van a decir, y en ese momento a ver qué se me ocurre, en ese momento a ver si descubro mis intereses o no, porque muy seguramente te vas a parar de una negociación habiendo firmado un acuerdo en el que te faltaron cosas, en el que no dijiste todo lo que tenías que decir y que a lo mejor luego te arrepientas de haberlo firmado. Les pongo un caso, ¿sí? Un caso que es un asunto de despojo, ¿sí? La persona, la víctima, hizo el acuerdo reparatorio con el imputado de que el día 31 de enero que viene va a entregar el imputado a la víctima, le va a entregar el inmueble, ¿sí? Pero el día de la conciliación, la víctima nunca dijo que le preocupaba las circunstancias en que el inmueble iba a estar cuando se lo entregaran.
Eso se le ocurrió como 4 o 5 días después de que hubiera firmado el acuerdo reparatorio y que lo consultó con su abogado. Y entonces regresa al órgano y dice, oiga, ¿y si me devuelven el inmueble pero le falta el baño? ¿Y si tiene roto algún vidrio? ¿Y si se llevaron el juego de llaves del baño? O sea, ¿qué va a pasar? Y nosotros, ¡ah! Ya firmaron un acuerdo. Entonces le preguntamos al facilitador y el facilitador dijo, no, pues la verdad ella no mencionó esa inquietud, ella nunca lo dijo. Y la señora luego nos dijo, sí es cierto, yo en la conciliación no lo mencioné, sino fue algo que se me fue ocurriendo con el paso de los días. Esta es la importancia de ser un manipulador. Esta es la importancia de sentarnos, prepararnos para ir a una negociación, hacer acciones que nos permitan movernos de mejor manera en una negociación y evidentemente aprender herramientas, tenerlo todo muy claro para poder sacar un acuerdo, sí, pero no cualquier acuerdo, un acuerdo donde se satisfagan todas mis necesidades, mis intereses de la mejor manera, sin bajar de la zona de posible acuerdo, o sea, sin pasarme al PAN completamente y decir, bueno, pues ya, esto fue lo que pudo pasar, bueno, ya. No, sino que si yo veo algún punto de retirada, retirarme de la negociación muchísimo antes o hablar todos los puntos que tenga que hablar en una negociación para que el acuerdo que ayude a yo construir con la otra parte sea de lo mejor. Y bueno, solo me resta darles las gracias. Hasta aquí el tema de la negociación. Los veo en un momento más en la plenaria. Será un gusto. Vamos a hablar sobre mediación. Para evaluar el conocimiento de esta clase, te voy a dejar un videito en Canvas, un cuestionario en Canvas para que lo puedas solucionar con algunas preguntas que son relativas a lo que hablamos aquí en la clase y que tú mismo puedas evaluar tu grado de conocimiento. Si no sales muy bien en el cuestionario, pues mira, puedes volver a ver el video las veces que quieras. Te deseo que tengas muy buen día. Espero que la clase haya sido de mucho provecho y nos vemos en la plena. Hasta luego.